Bueno, bienvenidos a el primer capítulo del podcast que estamos por empezar. La idea es hablar de hobbies, de los que nos apasiona, lo que nos gusta y que sea una charla menos y extendida para aquellos que llegan a su casa después del trabajo, ¿no? O después de un día agitado y bueno, poder escuchar este, boludeces nuestras en realidad, básicamente. Así que bueno, yo soy Rama Yo soy Clau. y Hola. bienvenidos a Tiempo de Hobby. Bueno, empecemos por comentar un poquito qué idea tenemos acerca de este podcast, ¿no? O sea, sobre lo que vamos a hablar, lo que vamos a traer en futuros capítulos, incluido este. Eh, Bueno, me parece muy bien empezar con eso. Bueno, como el nombre lo dice, es tiempo de hobby. La idea es hablar de lo que nos apasiona, de las cosas que hacemos generalmente por fuera del trabajo, vamos como a decir. pasión, digamos. Sí, como pasión, ¿por qué no? Creo que de las cosas que vamos a hablar son cosas que en general a uno lo emocionan, o Mm. no sé si la palabra correcta es pasión, pero sí que lo emocionan y que lo sacan un poco de la estructura diaria de lo que puede ser un trabajo o la cotidianidad o... Sí, a ver, para que nos conozcan un poco más, a nosotros nos emocionan muchas cosas. Ah, bueno, sí, Generalmente alguno tiene algún pasatiempo, algún hobby en particular. Nosotros tenemos varios. sí. Sí, creo que esa es una de las razones porque cuando nos planteamos hacer este Ujú. podcast dijimos, bueno, ¿de qué hablamos o qué nos apasiona? Y surgieron varias cosas, así que ahí es cuando dijimos, bueno, no estaría bueno que nos encasillemos en una sola y, Sí, lamentablemente no nos apasiona el trabajo, no nos apasiona, ¿no? Conocer gente, nos apasiona el ocio, y lo digamos, ocio. que es muy fácil apasionarse. Yo creo que en tiempo de hobby la idea es hablar de aquellas cosas que nos desconectan de la realidad. Está bueno. O sea, juegos de mesa, que es lo que obviamente nosotros tenemos mucho. Bueno, el rol, obviamente, que también hay mucha gente que no conoce qué es el rol y la idea es en algún capítulo más adelante explicar en qué consiste. Por ahí hacer una pequeña prueba de películas, de series y qué más. Bueno, juegos de consola también Juegos de consola, puede juegos de ocurrir. PC, juegos Ujú. de... Esas cosas que uno le permite, digamos, decir, bueno, me voy a dedicar 2 o 3 horas, ya sea fin de semana, después del trabajo, a desconectarme, o bueno, que se transforme en una especie de vicio, ¿no? Como que ya después forma parte medio del día a día, o de la semana a semana, o del mes al mes, eso de juntarse con amigos y poder jugar en general, todo este tipo de cosas que no es nuevo. Lo que pasa que hoy en día creo que está más en auge, y más acá en la Argentina, eh, por lo menos hay muchas cosas que se van descubriendo, ¿no? Sí. Antes yo me acuerdo cuando era chico, por ejemplo, el tema de consolas, sí, había families. Bueno, mi primera consola fue la Atari. Mm. Salían 1, 2 juegos, 3 juegos, 5 como mucho al año, y no era, era como un lujo. O sea, hoy digo, hoy sigue siendo un lujo por ahí tener una consola y poder jugar, pero no es más común por ahí ver una Play, aunque sea Play 1, Play 2 en la casa. Sí, es verdad, es más común verlas en las casas. Lo que pasa es que se suele asociar mucho con los niños, vamos a decir. Sí, O sea, en un ambiente de trabajo, lo que sea, se dice, no, bueno, los chicos quieren comprarse la Play y demás, sí. y cuesta también pensar que, pará, hay juegos bastante interesantes, complejos, que no son para niños, por así decirlo. O Sí, ese sea, es un buen tema para tratar, incluso esto de la madurez. Por qué los juegos están, o bueno, calculo que décadas atrás, por ahí, hoy en día ya no, pero hoy por ahí agarras a una persona de 70 años y es como, che, estás jugando esto, sí, madura. ¿Pero por qué? Si el juego está dentro de, o sea, es más, el juego involucra muchas cosas, porque no solamente jugar, sino que es juntarse con amigos, compartir una exacto. cena. Obviamente que el juego va a estar ahí,
pero bueno, la idea es eso, en tiempo de hobbies, hablar un poco de todo lo que nos gusta, Sí. ¿Por qué no empezando por teatro? nosotros. Sí. Teatro, arte, sí, ¿Por qué sí, no teatro obvio. también? O Yo sea, dije que es una películas, series, pasión. porque pensé en la pantalla grande y en la pantalla chica, pero cine, bueno, todo eso. Sí. Em, bueno, la idea de hoy, de este capítulo, es hablar de lleno o empezar a hablar el tema de los juegos de mesa. ¿Por qué pensamos eso? Eh, Porque primero que se ven de fondo, incluso algunos no se ven, que están del otro lado, pero que hace ya varios años me parece que están como empezando a aparecer más, ¿no? Ujú. Entonces este capítulo vamos a hablar de eso, de los juegos de mesa en general, tocaremos alguno y bueno, me gustaría hacerte un par de preguntas también como para que la gente se entere un poco más de nuestros gustos. Em, lo que, lo que tiene que ver con los juegos de mesa. Yo no sé si estoy errado, A pero ver. yo había escuchado, a ver, aclaro esto, ¿no? Nosotros no vamos a dar información, no es un podcast informativo. O sea, si bien conocemos algunas cosas, se van a escuchar muchas opiniones de parte nuestra. Es bueno aclararlo. Sí, la realidad es que no es que estudiamos ni somos técnicos, digamos, en lo No, que vamos a hablar, sino que más bien fuimos va a ser aprendiendo. exactamente desde nuestra experiencia, como nos fue tanto con de todo lo que hablemos, ¿no? Tanto de Ujú. los juegos de mesa como puede ser series, películas, va a ser desde nuestra Sí, perspectiva, digamos, nuestro punto de vista. nuestro punto de vista. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Ujú. Yo con esto quiero empezar diciendo que no sé si sabías, o por lo menos yo no recuerdo si me lo han dicho o lo he leído, pero eh, tendría que, bueno, por eso digo, no es informativo, tendría que buscarlo bien, pero en algún lado yo sé que saqué esta información. A ver. Y es que los juegos de mesa, en realidad, ¿sabes de dónde nacen? No, la verdad que no. O sea, ¿quién fue o quiénes fueron los que dijeron, che, hagamos una especie de tablero para entretenernos, ¿ok? Mm, No sé si lúdico, pero por lo menos por ahí en ese momento ni las pantallas existían, ¿no? O sea, ni la televisión. claro. Pero fue en Alemania. O sea, los alemanes, Mira. tengo entendido que por el hecho de que ellos pasaban mucho tiempo encerrados en sus casas, Sí, supongo que por el frío, vos me decís, ¿por qué no Rusia? Bueno, pero porque Alemania, no sé, fueron los pioneros, claro. empezaron a crear esto. Y hoy por hoy creo que le han superado otros países. O sea, si uno se va a Europa, en general España o Italia, creo que han pasado mucho más por encima Alemania con los juegos de mesa, porque bueno, lo han acaparado más, Claro. les ha gustado más. Eh, pero sí, tengo entendido que todo esto arranca desde Alemania, o sea, por esto mismo. O sea, imagínate, el frío, la nieve afuera, no podemos salir. Sí. tip- No hay tanta tecnología capaz, ¿no? No sé bien de qué época por habrá eso, sido. no sé, pero sí, onda pandemia, ¿qué haces? Sí, ¿qué haces? Es Y verdad. bueno, capaz que a algún capo se le ocurrió decir, bueno, a ver, pensemos en hacer algo en la mesa, y Ujú. qué sé yo, por ahí aparecieron las primeras cartas, no sé. Sí, no sé, a ver, la realidad es que tampoco lo investigué, pero también pienso que capaz que tiene que ver con, dijeron, bueno, determinada estrategia de tal cosa y surgió el juego de mesa, ¿no? Sí, Porque de lo que vemos de los juegos de mesa que tenemos y demás, es que están muy relacionados a veces con plantear una determinada estrategia y avanzar con eso, sí, entonces pienso que capaz que los alemanes que son todos tan estrictos o claro, puede prolijos, ser. a partir de eso, no sé, a partir de algo que no tiene que ver con juegos de mesa, surgió un juego, ¿no? Sí, además, partamos de que los juegos de mesa en general arrancaron con los clásicos, que es lo que nosotros conocemos, Sí, y que fueron, digamos, con una dificultad muy básica y ujú, fueron escalando, digamos, sí, es en la verdad. dificultad, y hoy en día nos encontramos con juegos que nos explota la cabeza, no tanto en pensar, sino creo que en las mecánicas o en la idea. En la idea, Porque sí. Sí. uno conoce el TEG, uno conoce el Carrera de Mente, Mm. ayúdame, No, el Carrera de Mente, bueno, el el Monopoly, Monopoly, son los ¿qué otro típicos. clásico Eh, que hemos el, jugado de el del chicos? medio que apretás, Ah, el tipo Ludomatic tipo Ludomatic, o ese, el Ludo. el Ludo. Yo tenía ese en casa. No sé si de ahí salieron Eh, las damas o el ajedrez, creo que no, creo que es palo de otro, no, me o parece que es bueno, no sé otro. cómo se dice el dicho. Bueno, a ver, ya no es juego de mesa, ¿no? Pero la general, a Claro. cartas, o sea, Bueno, ya nos vamos a sí, a otro tipo de juego, pero bueno, es un juego de sí. que se juega. Pero digo,
uno creció con eso. Sí, la verdad que sí. No, era raro ver, incluso el tech no estaba en todos lados tampoco. No, es verdad. Después es como que se volvió un Yo poquito creo que más. si tengo que definir eso en una década, lo pondría en el 80, ¿puede ser? Yo no sé si Sí, antes se jugaban esas cosas, no, no, tipo no. década de 50, 60. No, se jugaban otras cosas. O sea, yo me acuerdo que Bueno, decían lo de la canasta, payana, viste, todos esos juegos así claro. como, pero no Bueno, son juegos de mesa, son claro, como más juegos lúdicos. O mismo tu papá creo que dijo esto de las piedritas, viste, como como las bolitas, las canicas, tipo ese las tipo de cosas. canicas, Claro, ese ¿ves? tipo de cosas, Pero me claro. parece que fue evolucionando y creo que después de la década del 80 o por ahí empezaron como a aparecer más Sí, estos juegos a la mesa o el juntarse a jugar. a jugar, sí, sí, sí. Yo agradezco de parte de mis padres que cuando era chico me han dado varios tipos de juegos de mesa, Ujú, que por ahí hubo dos o tres como novedosos, ujú. porque en ese momento en vez de el carrera de mente, que era preguntar y responder, por ahí me regalaron uno que era, no sé, te daban indicios y vos tenés que averiguar la palabra, que es básicamente cambiarle un poco la mecánica al juego, pero no deja de ser una trivia, ¿no? O sea, Claro. sí, pregunta-respuesta, o una, sí, cultura general, o lo que quieras, como quieras llamarlo. Es más, me acuerdo que Clarín, el grupo Clarín, en uno del, no me acuerdo si fue en el 90 y algo, sacaron un juego que se llama El Bocho, Ah, me suena, que fue sí. una edición como especial, que era como un juego de mesa que venía como todo armado con hojas, Sí. y era pregunta y respuesta. Pero en ese momento yo me acuerdo que veníamos jugando de esto, ¿no? El Monopoly, el TEG, el Carrera de Mente, y nos encontramos con que el bocho era para bochos. O Era sea, era, realmente complicado. sí, sí, tenía preguntas bastante complicadas y además no había opciones. Era Ah, como, bueno, ¿en qué año? Sé, no sé qué, no sé cuánto. Y si no la sabías, bueno, le tocaba al otro. claro. Porque a veces también, calculo que en algunos juegos de mesa por ahí patina la gente, creándolos, digo, como que dicen, che, esto va a funcionar y después te das cuenta de que es un juego muy complejo y no es para todos. O si no sos un conocedor de, no sé, historia Mm, o lo que sea. como más encasillado y específico, digamos, en Claro, la sí. O temática. dijeron, che, esto seguramente la gente lo sabe y después no. Y después nada que ver, claro. Pero agradezco también eso, digamos, en mi familia, eso de tener algunos juegos de mesa, no demasiado, yo creo que habré tenido 10 ponele, una cosa así, Mm, y que obviamente estaban estos que nombramos recién. Y eso, digamos, no es que a partir de que yo tenía 10 años, hoy en día tengo esto, no. claro. O sea, me refiero a que por ahí, ¿cómo se dice? Entrené Ujú. mis ganas de jugar a los juegos de mesa. Hubo un lapso, obviamente, muy grande y aparecieron los juegos de mesa nuevamente en mi persona, creo que hace, estamos en 2025, yo creo que 13 años, 14 años, o sea, no hace mucho. Mm, Pero lo que sí me pasó a mí es que cuando empecé a ver en internet, obviamente, estos tipos de juegos de mesa nuevos, que se le llaman contemporáneos, ah, mira, eh, no sé, como que me enteré que había cosas que yo digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que tengas que hacer un plato de comidas en un juego de mesa? claro. Y fue como, ¿qué? Y ahí me empecé a meter más y bueno, me empezó a gustar y bueno, empecé a coleccionar, digamos. Em, es más, sé que hay un montón de categorías dentro de los juegos de mesa, pero hay un par que me gustaría nombrar como para que la gente se entere de que, bueno, que existen y que quizás son los más nombrados, me parece. Ujú. Porque así como hay categorías para películas, series, terror, drama, ¿no? Sí, sí, Ciencia sí, sí. ficción, todo eso, lo hay también para los juegos de mesa. Y uno de ellos es, creo que es el más común, o que lo que más se ve hoy en día, son los fillers, que se le llaman, o party games, digamos. Ok. Que son los juegos de mesa, ¿viste? Esos que son con cartas, la mayoría, Mm, donde vos te reunís, qué sé yo, a comer un asado ujú. y sacás un par de cartas, digamos. ¿Y por qué se llaman party games? Por esto mismo. Porque vos en una juntada eh, es un juego que requiere muy pocas reglas, o Ujú. sea, con dos o tres reglas la gente ya lo sabe. Claro, ya lo pueden tener rápido y es como, Sí, y eso, y es como más dinámico. mm, O sea, el juego no necesitas 8 horas para jugarlo, ¿no? claro. Es más, creo que hasta el tiempo medio me parece que debe ser media hora.
más o Claro, es menos, más 20 rápido, es minutos. rápido. Y aparte el hecho de que sea ya con cartas, de no tener que hacer todo un despliegue y demás dentro de la mesa es como Claro, más lo tenés en la rápido, mano. lo tenés en la mano. eh, Hay otros que no, sí, obviamente. Por nombrar algunos que por ahí la gente sabe. Eh, el Decisiones de Mierda, el sí. HDP, ¿ok? El No lo testeamos ni un poco. Eso se pusieron ahora de moda, o sea, yo escucho gente Sí, sí, los que buscan capaz no mucho. tiene, no conoce tanto juego de mesa, pero es como que pensando un poquito en nuestra época, decir, antes lo que era un carrera de mente, que era como, sí, carrera de Sí, mente, se había vuelto un poquito sí. el fanatismo con el carrera de mente, hoy por hoy son más esos party games rápidos, yo los he escuchado así en alguna juntada Yo te digo que o en la joda, antes de ir a la joda o lo que sea, sí, de sí, decir, como bueno, previas. como previas, tal cual. Yo creo que igual es un buen punto de partida. O sea, a la hora Sí, de, obvio. o sea, de decir, che, a ver, me quiero dedicar o quiero comprarme un juego de mesa, ¿por dónde empiezo? Sí, está bueno. Bueno, empezar por los party games porque son fáciles, son con amigos, ¿no? Sí, aparte me parece que es un momento lindo con amigos, te reís, tomas algo, te divertís, o sea, me parece que también conecta a las personas. Si no, bueno, Claro, antes de la previa, bueno, estamos todos mirando el celular, cuando llega el momento de irnos, charlando, pero esto es como que integra al grupo. sí, por eso ¿Me creo que explico? O sea, se como llama que, party game, me claro, parece. tal cual, vos estás hablando con uno, estás hablando con otro, pero no hay una integridad de decir, estamos todos hablando del mismo tema y todos viendo Claro. y vibrando de la misma manera. Me parece que está bueno eso en los juegos, en que, bueno, te guste o no, estamos todos colaborando para X Mm. cosa y que da un sentido de unidad a los Bueno, grupos, ¿no? mira, Me parece interesante. justo dijiste algo que yo lo venía pensando también, para hoy incluso, con este tema, ¿no? Los juegos de mesa. ¿Es un objetivo para reunirse Mm, o es juntarse solo para jugar? O sea, ¿a qué me refiero? Che, juntémonos y de paso jugamos a algo. O es al revés. Che, juntémonos a jugar y de paso nos juntamos. mm. Eh, yo creo que puede ser un poco de ambas. Me parece que depende con quién a veces, ¿no? O sea, Mm, creo que está bueno si te juntás, porque bueno, hacía mucho que no ves a determinados amigos o lo que sea, decís, bueno, che, juntémonos en casa, vienen y de golpe surge, estamos así, che, ¿les parece? Saco un juego de mesa y jugamos y puede surgir ahí en ese momento como más mm, espontáneo, digamos. sí, Y después, por otro lado, una vez que ya te metes en lo que es juegos de mesa, creo que ya surge el hecho de decir, probemos varios juegos. ¿Por qué no hacemos tarde de juegos de mesa en tu claro. casa o hacemos un asado o algo y nos juntamos y jugamos juegos de mesa? Me parece que puede darse las dos Mm, cosas. Creo que en ambos casos es válido, mm. ¿sí? Eh, Yo creo que incluso hasta puede ser, che, juntémonos con un juego de mesa, ¿te acordás ese que tanto te gustó? Como claro. excusa también para juntarse. También, sí, ¿por qué no? Porque ¿Por qué por ahí no? hay grupos, o parejas o familia, que por ahí, qué sé yo, la conversación después, no sé, se torna, ¿cómo te fue en el laburo hoy? ¿Se entiende? Sí, te entiendo. Que, Sí, en la cotidianidad. Lo que yo noto también de los juegos de mesa es que a veces no es únicamente decir, bueno, tenemos un objetivo, sino que también conoces a las personas, o sea, a partir del claro. juego. Entonces, que es algo me parece que no está tan instaurado. Cuando uno piensa juegos de mesa, dice, Mm, bueno, tiramos un ping-pong de cosas y ya está, y listo. Terminó el juego de mesa, taza a taza, nos vamos cada uno a su casa. Pero para mí no, para mí es un poco más profundo en algunos juegos. Vos Eh, decís porque por ahí podés notar a esa persona que es competitiva de por golpe, ejemplo, conocerla ¿no? en algo que O no. le ves una característica muy de líder, Ah, bueno, claro. cómo reaccionaría ante un, no sé, Sí, apocalipsis, o es muy o es inteligente, muy inteligente, o... pará, mirá cómo pensó, Mm, o qué se le ocurrió, te abre la mm, cabeza, eh, o también cómo se pudo meter en el juego y lo sacás un poco de su claro. realidad. Eh, a ver, lo que tiene el juego de mesa para mí, y dentro de esto que estamos hablando, es que rompe la estructura de la reunión cotidiana, ¿no? De la reunión Mm. que es la habitual. Decir, bueno, Sí, la que hacían nuestros padres, que era nos exactamente, juntamos a nos comer las pastas, juntamos, hablamos de, exacto, hablamos tomamos un de café la y yo, nos vamos. familia, hablamos del trabajo, hablamos de... Se puede hablar de un hobby, pero muy a veces Mm, superficialmente, ¿no? Sí, bueno, juego al fútbol, hago natación, lo que sea, y capaz queda una conversación más superficial, claro.
y queda ahí, y no porque la otra persona no quiera ir profundo, no, no pasa, me parece por ahí, sino porque también capaz el mismo entorno no da para hablar de otra Mm, cosa. Ahora, empezás a jugar, claro. empezás a intercambiar opiniones, puede ser un juego divertido, te empezás a reír, te soltás, Sí, sí, te puedes te enojar. podés enojar, ¿por qué O la no? ¿Qué ha TEG. pasado? El rompeamigos le El decían en rompe el TEG, amigos. sí, sí. O esas partidas incluso eternas, que eran, jugabas de a 6 jugadores y no terminaban más. Sí, a mí el tech tiene algo como... Para mí tiene mucho azar, pero bueno. Sí, Este. No, está bien, digo, se me vino a la cabeza esto, ¿no? Porque uno. bajón. Hay mucha gente que no juega juegos de mesa. Y te digo más, Sí. yo creo que hasta te nutre en la cabeza. ¿Por qué? Porque te hace pensar, te hace razonar. Hay Mm, juegos que te hacen ser rápidos. Y creo que también es una especie de ejercicio, digamos. totalmente. Sí, O totalmente. sea, pasa también con los juegos de consola y demás, pero digo, en los juegos de mesa me parece que, digamos, estás haciendo que la cabeza, digamos, se entrene de alguna Ujú, manera. Después cuando más o menos lo encontrás la vuelta, bueno, pero me parece que es algo que no se tiene que perder. Y ujú. segundo, que hace, yo creo que unos 4 años, no sé si con la pandemia o antes, eh, empezó a A verse crecer. más, por lo menos acá en la Argentina. Puede ser, sí, 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 comparto. Comparto en esto de los party games que hablábamos, que yo lo Mm. veo más en los entornos que no suelen tener juegos de mesa. Pero bueno, me parece que es una industria que tiene que seguir creciendo y que todavía no está tan instaurada, ¿no? O Obvio, yo creo sea, que, mira, te digo más, creo que hay gente que no sabe que hay nominaciones a juegos del año de sí, mesa. tal cual. Hay incluso ahora viene la Essen, que es como si te dijera los Game Awards, o los Mm, Grammy, o los Martín Fierro, o los, sí, bueno, que se premian los juegos y se anuncian nuevos juegos. claro. Y bueno, esto generalmente no ocurre tanto acá, si bien hay juegos nacionales, y muy buenos algunos, salen una barbaridad de juegos de mesa al año. Sí, Pero barbaridad, ¿eh? No te sí, estoy sí, diciendo sí. de 2 o 3. Lo que pasa es que, bueno, la gente por ahí no los ve, no los conoce, no se comercializa, bueno, no se importan, no se traen. Mm, No hay tantos canales, creo yo, de difusión de juegos de no, mesa. no, Son sí. medios nichos, ¿no? O sea, o la madre que va a comprarle, "Ah, quiero comprar un juego de mesa, ¿dónde va generalmente? Una juguetería. Sí, tal cual. Bueno, pero en Buenos Aires, bueno, acá en Córdoba, hay negocios, digamos, dedicados a esas cosas Sí, sí, únicamente. sí. Sí, yo me acuerdo, por eso digo, para mí no está tan instaurado. Me acuerdo que cuando era adolescente había un bar allá en Buenos Aires Ah, sí, yo me acuerdo también. que ibas y jugabas juegos de mesa. Sí, O sea, creo que fue de los primeros contactos que sí, tuve de decir, bueno, che, te juntás, jugás juegos de mesa. sí, Eh, y me pareció una idea espectacular. O sí. sea, Te digo más, no sé la si era verdad el que único. era el único allá en ese Sí, momento, estaba por Palermo. sí, sí. eh, y, Y podías comer también. y podías comer. Sí, sí, sí. Creo que abrían a eso de las 8 de la noche y le pegaban Comías hasta las algo. 4. Bueno, también tenía un estilo medio particular así de decoración, me Sí, acuerdo, estaba bueno. entre vintage. Entre Sí. vintage, con cosas. Después se puso más de moda también Mm, el bar con ese tipo de decoraciones. Pero, pero me pareció genial la idea mm. y me acuerdo que tenían, a ver, tenían obviamente clásicos de juegos de mesa, pero capaz tenían alguno que, che, este, Sí, ¿de dónde lo no, ¿de sacaron? dónde lo Sí. sacaron? Y bueno, vale, vamos a probarlo. Y lo probabas y te reías y te divertías, decías. Y la verdad que como no está tan instaurado esto, Mm, insisto sobre eso, es raro ir a una casa y que diga, ah, sí, tengo este juego de mesa, ¿por qué no lo sacamos en este encuentro, no? claro, sí, es verdad. Eh, Sí, incluso hay gente grande, grande en el sentido adulta, adulta, sí, que no sale de los clásicos, de los no, clásicos, digamos, no sí, se mete en este nuevo mundo, que me parece que es una oportunidad muy buena para cualquier tipo de cosas, totalmente. para la cabeza, para distenderse, para conocer gente. Bueno, en nuestro caso, obviamente, como todo coleccionista, a veces se te va de la mano por el hecho de que te gusta tanto que querés coleccionar. Sí, o también, o sea, ya encontrás, me gusta mucho este tipo de juegos, qué otro Claro, juego hay de este estilo, entonces exacto. seguís yendo por ese lado. Sí. Me parece que también va por ahí, ¿no? Bueno, fui un poquito, pero Nos te estaba fuimos. diciendo más que nada el tema de las categorías, digamos, de los juegos de Sí, mesa.
esto que decíamos de los party games, Los que son parties. como los más conocidos o los que más se suelen jugar hoy en día, por esto mismo de que Mm, son fáciles y demás. Hay otros que son dos, digamos. Uno son los Eurogames. Los bien, Eurogames es una categoría de juegos de mesa en la cual prácticamente te hace pensar mucho. Y vos decís, ¿cómo pensar mucho? Claro, porque la diferencia con el otro es, ok, ya sacamos un juego a la mesa que por lo menos va a durar 2 o 3 horas. bien. Ya no es Ya no es de como las el risas. 15 Claro, o 20. generalmente casi todos los Eurogames son competitivos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Está bueno. va a haber uno que va a ganar. ¿Se Ok, entiende? ok. Y la otra cuestión que tiene para diferenciarlos es, básicamente es colocar un trabajador, se le llama dentro de los juegos de mesa, que es como un peón, una ficha, Sí. que la voy a poner en una casilla que yo quiera, de Mm, todo el tablero, digamos, que tengo del juego, para realizar una acción. ok. ¿Ok? Entonces, esto también trae mucho pensamiento a la hora de, ok, si tengo 10 opciones, ¿y dónde pongo esta ficha para poder, no sé, pongo un ejemplo, llevarme un recurso que me va a Claro. servir? Me agarro 10 de madera porque la madera me sirve después para este juego de mesa para construir. No sé qué, ok. Pero ¿qué pasa? Por ahí generalmente cuando puse esa ficha ahí, el resto no la puedo usar. Claro. Entonces, la estrategia, Escasez. sí, la estrategia cambia. Claro. Entonces, esto para mí, digo yo, por eso hace pensar más, Mm. porque ya te tenés que plantear una estrategia y a veces, bueno, tomar otra. Porque Puede si fallar, te, claro, por lo que el otro... vos decís, listo, yo ya sé que tengo que poner acá, después acá, y no te toca a vos, le toca al otro, y puso, y te fuiste. Bueno, la Tenés que... vida misma, o sea, el cambio constante, o Exacto, sea, vos exacto. querés tal cosa, ah, no, bueno, ahora vino tal otra, no podés, tenés Claro. que cambiar. Por eso te hace pensar y replantearte siempre la estrategia. Me parece que Ujú. eso es lo interesante de los Eurogames. Esos son los Eurogames. Como digo, no es un juego para sacar de entrada a la mesa con alguien No. que no conozca juegos de mesa, porque hay Eurogames más facilitos y Mm, Eurogames un poco más complejos. Pero creo que hay que por lo menos ver si la persona le interesa los juegos de mesa, que ya jugó 3 o 4 estos party games sí. y quiere dar un paso más, ¿ok? Ok, ok. Y otra categoría, hay un montón igual, ¿eh? Solamente digo como las más conocidas o los que más se ve, Sí. porque es como el cine, que está Sí, ¿no? obvio. el de reparto, que está el del actor de, ¿no? Sí, sí, Bueno, sí. esta categoría son los Ameritrash, Uh, que los Ameritrash es totalmente lo inverso al Eurogame. ¿Por qué inverso? Porque, primero, el Eurogame es complicado. El Ameritrash generalmente no lo es. ah, mira. El Eurogame se basa mucho en la mecánica, o sea, Mm, esto de poner una ficha, pensar. El Ameritrash no, se basa mucho en la temática. mm, Entonces es un juego de mesa temático, básicamente. ok, Y puede ser competitivo o cooperativo, digamos. Los Eurogame no, son competitivos. ok. Entonces, a veces sacar un juego de mesa así, donde haya una historia que contar, o que el mismo manual diga, no sé, esto ocurre en tal lugar y que tengas que tomar una decisión en el juego Mm, de mesa y demás, eh, creo que lo hace también bastante, digamos, entrador para la gente que quiere jugar, digamos, los juegos de mesa. mm. Por ahí esta es mi lista. Party Games, Ameritrash. Ya si te gustan mucho los juegos de mesa y querés algo más competitivo, bueno, anda a A los un euro. Eurogames, exactamente. Está bueno. Pero bueno, de todas formas, hoy trajimos un juego de mesa como para más o menos hablar un poquito sobre ese Está bueno. y que la gente sepa que existen otras cosas, digamos, fuera del carrera de mente y todo eso. Sí. Y tengo solamente la caja acá, que la voy a poner por acá. O, a ver, no me quiero tapar. No, estás bien ahí. ¿Estoy bien ahí? Sí, Bueno, perfecto. me tapo. Ahí está, mientras no me tape la cara. Em, este es el Sleeping Gods. Sleeping Gods. Sleeping Mucha gente lo Gods. conocerá, mucha gente no lo conocerá, mucha gente lo habrá jugado, mucha gente no. El Sleeping Gods yo lo meto como una Ameritrash. O sea, es un juego que Sí. importa mucho la temática del juego y no tanto la mecánica. La mecánica se aprende, no es tan compleja. Ujú. Sí es verdad, me parece que tiene muchos componentes. Ah, sí, la verdad que sí. A ver, coincido con vos en la categoría, según lo que me mencionaste de Ujú. las categorías. Em, Me parece interesante traer en este primer
capítulo, vamos a decir, un juego cooperativo, Eso sí. porque me parece que en general la gente piensa, no sé por qué, pero es como que relaciona el juego de mesa con algo ya directamente competitivo, no Sí, sé. es Es verdad. como que en la Sí. cabeza de las personas es el tech, voy a jugar en contra de este o etcétera. Pero en este juego no. Entonces eso me parece ya algo totalmente interesante, más allá Sí. de la Rompe un poco el temática. esquema. Rompe con el esquema. Ah. En este juego vos no competís contra el otro, al contrario. Bueno, ¿querés contar más o menos de qué se trata? Bueno, dale. Es un juego en el cual nos entramos en una tripulación, o sea, somos una tripulación, ya empezamos de esa manera. ¿Y qué tripulación? ¿Y qué tripulación? Son como 8 o 9 personajes. Sí, totalmente. Sí. El barco, si no me equivoco, se llama Mantícore o algo Algo así. así, ahora no me acuerdo, Sí. pero puede ser. Sí, sí, Y sí. estamos a bordo de la capitana Sofía Odessa, Sí. que Sofía Odessa es uno de los personajes que hay que manejar dentro de Ujú. del juego. Pero bueno, básicamente es una aventura en un barco, es un mundo abierto en realidad, porque Sí. vos elegís, lo cual me parece sumamente interesante, no es Ujú. que es un paso a paso que sí o sí tenés que seguir, bueno, vamos por acá, después vamos Ujú. por allá, sino que vos te vas adentrando y tenés una misión principal, vas teniendo algunas misiones secundarias dentro de ese universo. Ujú. Y bueno, y básicamente es encontrar los tótems o digamos de los dioses dormidos para volver a casa y por eso Claro. ahí está el Ahí está lo de nombre Sleeping de Gods. Sleeping Gods. Sí, exactamente. En realidad es como que entramos como una especie, o sea, este barco se mete como un triángulo de las Bermudas, una cosa así, Exactamente, digamos. sí, Es la historia, ¿no? Y como que te metes ahí y vos con tu tripulación gestionando el barco, gestionando cada tripulante, porque encima sí, de eso tenés que gestionar las acciones de cada tripulante, los objetos que tienen y demás, sí. tenés que intentar salir de ahí. Ujú. ¿Y cómo? Bueno, con esto que decías vos, los tótems. Pero bueno, para mí lo más interesante de Sleeping Gods, porque eso dicen, son como dioses que están dormidos y Sí, no hay que despertarlos, mientras que a veces te encontrás con personajes, pongo comillas, dentro del juego que te dicen no los despierten, otros te sí, dicen despiértenlo. Lo más interesante creo que es el libro. espectacular. Sí, sí, sí. En cada una de las aventuras o en cada uno de los lugares que vos vas, se desencadena todo un texto, vamos a decir, en el cual se describe Ujú. el lugar o lo que sea, y empiezan las decisiones. Y Y yo creo eso que eso es como un, es mira, como el libro de seguir tu exactamente, propia aventura que exactamente, teníamos de chicos, sí, decir, bueno, y ahora, si querés hacer tal cosa, vas a la página 10 bueno, exactamente sí. pasa por ahí y eso ya te abre un abanico de, primero, rejugabilidad, o sea que Sí, es tiene un montón de, sí, de finales, de tengo entendido. finales. Y segundo, que te permite tomar como las riendas, de decir, Mm. bueno, che, me la juego por esto. Y, y bueno, ahí está lo interesante de lo cooperativo también y de decir, bueno, cómo sería nuestra tripulación, qué Claro, haríamos, pongámonos de acuerdo para pongámonos tomar de esa decisión. acuerdo, eh, manejarlos de, como decías bien, o sea, los distintos personajes con las distintas características que tienen, Sí. o sea que no todos son iguales. Ujú. Y te digo algo Eh, más, que a mí últimamente lo que más me está gustando de los juegos de mesa, que es el formato campaña. O sea, totalmente. es ese juego que vos lo sacás, jugás 2 horas, guardás la partida como si fuera un juego cualquiera, y otro día seguís de donde estás, y la campaña te va contando una historia hasta que llega a una conclusión, que después si querés lo volvés a jugar. Pero Sí, digo, no es, bueno, a ver quién hizo más puntos, listo, tal gané, ya cual. está, se guardó el juego, ya. No, el formato campaña, esto que te cuenta algo, me parece fantástico. Sí, sí, aparte, a ver, creo que es un juego que lo sacás y no podés meterle menos de 3 horas Y sí, porque sí, sí, tal cual. te vas llevando y decís, no, pará, quiero seguir, quiero No, saber qué además, pasa. jugás, mirás la hora y si ya Ya pasaron tres pasaron horas. 3 horas, es como que te va atrapando. Y bueno, nada, yo no sé vos, pero yo me siento un pirata ahí arriba de... Sí, 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 yo creo que sí, me gusta mucho, obviamente hay combate, hay cartas con combate y demás, pero me gusta esto mucho de tomar decisiones y depende de la decisión, es o el objeto que encontraste Sí, o al lugar donde te fuiste, porque encima de eso, el mapa, vos podés tener 4 islas alrededor del barco y vos decís, ¿a dónde querés ir? es Y bueno, vamos libre, acá. sí, es Y increíble. después, y bueno, vamos acá.
Sí, Pero sí, bueno, hay que sí. tener en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, nosotros, Los tiempos, el tema del barco que también hay que mantenerlo. O sea, me sí. parece que también tiene eso de estar atento a varias cosas, ¿no? O sea, no únicamente decir, bueno, listo, de ahora vamos al próximo objetivo, vamos acá, listo. No, 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 Ujú. pará. Tenemos que, el barco Bueno, eso necesita es lo lindo del alimentarse cooperativo. del cooperativo. Che, ¿qué hacemos primero? ¿Cómo nos ¿Qué organizamos? opinás? ¿Qué Exacto. opinás? Tal cual. Y me parece que bueno, obviamente de lo que hablábamos recién hace un rato te hace pensar y te hace conectar con la otra persona porque, bueno, Ujú. che, ante esta situación, ¿cómo reaccionaría? Te digo más, si lo llevas a un ámbito laboral, Sí, también es como una especie de dinámica grupal, ¿eh? totalmente, totalmente. Tenés un equipo de trabajo, sos el líder, y decís, bueno, chicos, hoy toca jugar Hoy Sleeping toca esto Ghost, porque hay que hacerlo. porque ahora somos piratas y bueno, me parece que sí, obvio, como dinámica puede ser muy interesante. Ok, no me quiero ir por las ramas explicando el juego, pero Lo bueno, recomendamos. lo recomendamos, sí, es muy bueno. Sí. Por ahí es difícil de conseguir un poco acá. En Argentina hay negocios por ahí que sí, negocios que no. Pero bueno, a ver, Sí, la idea de cada capítulo no es siempre por ahí traer un juego de mesa en particular, pero bueno, en este caso salió este que nos pareció muy bueno para empezar por esto mismo, para que abran la cabeza y digan, wow, ¿existen estas cosas? Sí, existen, ya hay mejores. Em, bueno, yo quería hacerte un par de preguntas a vos, que obviamente no las sabés, las preguntas que yo escribí. Escribí tres no. preguntitas nada más, para que también me des tu opinión y que también le cuentes a la gente sobre, primera pregunta. A ver, Yo te preguntaría, ¿qué es lo que más te gusta de los juegos de mesa? bien. En general, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, déjame pensar un poquito. Creo que lo que más me gusta, capaz sueno repetitiva Ujú, con respecto a lo que ya dije, pero creo que lo que más me gusta es, por un lado, razonar. ujú, Me genera mucho, me gusta organizarme, pensar, bueno, voy a ir para acá y optimizar. Me gusta mucho, por eso me gustan mucho los ok, Eurogames. claro. Me gusta mucho optimizar recursos y ver de cuál es la mejor manera Tener de todo ordenadito todo. y... Sí, o ir trazando una estrategia en mi Claro. cabeza, me gusta mucho eso. Y en lo que son los colaborativos, me encanta debatir con el otro, ver cómo el otro Mm, resuelve, me encanta escuchar las opiniones y a partir de eso, em, che, qué bueno lo que se te ocurrió, sí, sí, sí. interactuar. Y bueno, ni hablar el hecho de que esos juegos como dijiste recién, ¿no? Que empezás a jugar y mirás la hora y decís, ¿pasaron 3 horas? Mal. ¿En serio? Como pasa en el rol. No, pasaron 3 horas y no lo podés creer, pero de Sí, verdad no lo sí. podés creer. Y en esas 3 horas no te pusiste a pensar en ninguno de los problemas que generalmente cargamos en el día a Ujú. día, sino que estuviste metida y sos, como hablábamos recién, un pirata en el medio y tratando de Tal cual. resolver determinadas Te situaciones. sumergiste en la historia. Entonces te sumergís en la historia. Entonces te permite trasladarte a universos distintos estando Ujú, en tu casa con una mesa y con alguien con quien compartirlo, ¿no? exactamente. Sí. Así que sí, eso. Tengo una segunda pregunta. Bueno, Ent- No, a ver, es para dos también. preguntas. Vamos. Son tres. Esta es la segunda. Ok, ¿Ok? escuchamos. La idea es eso, es nada, preguntártelo para saber a ver qué es lo que. Porque como no, esto no es radio para poder obtener el WhatsApp, la gente, sí pueden poner en los comentarios de YouTube comentarios, valga la redundancia. Necesito ese oyente, ¿ok? Que me responda estas preguntas también para saber. Sí. ¿Qué tipo de juego te atrapa más? Creo que lo has dicho, pero bueno, no sé si no te querés ir por la categoría, sino de algún tipo de juego en concreto, particular. Eh, ¿Puedo nombrarlo? Ah, Sí, mejor. sí, obvio. Más fácil por ahí. Eh, no, a ver, me encanta, por ejemplo, el agrícola. Ujú, Me encanta, me parece un juego muy bueno para la gente que no lo conoce. Es un juego en donde tenés que administrar básicamente una granja. Me parece interesante. Cada vez que lo juego descubro nuevas cosas, nuevas formas de aplicarlo. Em, y después me gusta mucho los juegos con historia y con temática. mm, Y ya me voy a bueno, el Sleeping Gods me encanta, pero me voy a un Mansiones de la Locura, ujú. me,
me gusta la historia, la narrativa, me parece muy, vamos a decir, teatral, que Claro. bueno, a mí el teatro me gusta mucho, me parece que contiene, O sea, ¿te digamos, gustan los metódicos o los sí, que te hacen pensar estratégicamente y los que y traen, los que traen un trasfondo detrás, exactamente, digamos? una historia, una temática, un contexto, me parecen interesantes. Genial. Bueno, y la tercera pregunta es un poco polémica, Ok, porque si bien hemos dicho recién que hemos jugado juegos, obviamente, de más de 3 horas, sí. pero la pregunta es, ¿qué te genera después de, vamos a suponer, 4 horas de jugar un juego, Ujú. haber perdido esa partida? Porque hay juegos que obviamente son más complejos, Sí, llevan su tiempo, sí, pueden ser colaborativos o pueden ser competitivos también. sí. Porque uno le dedicó 4 horas Ujú. y cuando crees que todo está bien, viene otro y te gana, o cuando es colaborativo todos pierden. ¿Qué te genera eso? Yo creo que depende del juego. Ok. Em, Porque, por ejemplo, y lo voy a poner con ejemplos para que se entienda. Generalmente cuando es colaborativo y como decimos, bueno, che, lo dimos todo y perdimos, pero mirás el camino, mirás la experiencia, digamos, de lo que se vivió en esas 4 horas, decís, está bien, no importa, Te estuvo, me divertiste. divertí, la pasé bien. Bronca no te da. En ese momento no. Ahora, si ya es competitivo, vos decís, pasaron cosas a lo largo de la partida, Mm. porque suele pasar que, bueno, como es competitivo, te vas pisando Sí, sí. o matás al otro y demás. Y a veces me voy enojada, o sea, no sé si Mira. enojada, pero sí como que digo, "Ah, tendría que haber hecho esto, tendría que haber, o sea, digo, "Ah, la próxima quiero Es como que ganar." llegás, claro, es como que te dan un 8 de 10 y vos decís- o 9 de 10 y decís, tan Sí, la cerca próxima estuve, lo voy, me hubiera claro. sacado un 10. O cuando empezás a contar los puntos del juego, ¿viste qué pasa eso? Empezás a decir, Ah, claro. porque generalmente los puntajes son al final, por decirte, en algunos juegos. Y decís, ay, me faltan, no sé, tres y quedás a uno del otro. Ay, Pero qué lindo cuando es al revés. también. Cuando estás, Sí. ganaste por un punto a todo el resto. Es como Hermoso. estuvieron ahí, chicos, pero gané yo, ¿no? Sí, o que también das vuelta a la partida, a lo último. También es También. eso, es como, no, Hay pocos juegos vas a ganar que hacen vos y eso, golpe, sí, ¿qué pasó? sí. ¿En qué momento? Sí, o por ejemplo, no sé, ahora se me vino a la cabeza el root, ¿no? Sí, Que venís jugando sí. con una estrategia y demás, y de golpe sacan una carta, te cambiaron, pará, voy ganando Sí. yo, y de golpe te gana el otro, En un turno y dos. medio que decís, Es como el TEC. volvamos a jugar, El o TEC sea, no me también. Venís dejes. re bien y te le toca al otro, te Sí, tiró tal todos los cual, países, te sí, conquistó y vos sí. decís, ¿qué pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿En qué momento? No, no, Tal no, cual. terrible. No, no. Bueno, ¿algo más que quieras agregar a esta tertulia A ver, yo te lúdica? quiero Tertulia preguntar, lúdica. tertulia, ¿o qué? No, te voy a hacer una, no sé si una o dos, pero voy a hacerte una por lo Ah, ok, menos. me toca a mí. Y bueno, sí, ya que vos me hiciste tres. Sí, mejor. Em, y voy a hablar específicamente del Sleeping Ah, Gods. ok. ¿Qué emoción te genera jugar al Sleeping Gods? Como emoción, ¿qué sentís cuando jugás Me al genera un poco juego? de ansiedad Mira, por el hecho de saber, de no saber dónde está ese objetivo que tengo que ir a buscar. mm, Y es como que es tan, tan, tan abierto el mundo que no sabes para dónde ir. Me genera sí, como ansiedad. Y qué emoción. Y yo creo que, eh, ¿cómo se dice? Bueno, sorpresa, digamos, sería la palabra, porque cuando vas leyendo en el libro ujú, una misión o vas a un lugar y te enterás que justo te dieron un objeto o se desbloqueó algo, sí, porque hay muchos juegos de mesa eso que pasa, ¿eh? Y más en los formatos campaña, que por ahí estás jugando y de golpe te dicen, bueno, mira, desbloqueaste una parte más del barco que te sirve para, no sé, poner cañones, qué sé yo. sí, Y yo no lo sabía porque la primera vez que lo juego, sí, uy, qué lindo, qué sorpresa. Yo creo que esas dos emociones, por lo bien. menos con el Sleeping Gods. Sí, 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 con el Sleeping Gods. O a Muy bien. veces no te pasa que agarras un juego, empezás a destroquelarlo y de golpe decís, ¿y esta ficha? No, no ¿Para quiero. qué En servirá? algún momento, claro, a mí me genera las dos cosas. Es como, qué bueno y qué ansiedad que tengo para saber cuándo voy a tener esto. Sí, Ya la quiero utilizar. sí, sí. Muy bien. Y bueno, y para cerrar te voy a preguntar, ¿qué juego te gustaría adaptar en una serie o peli?
A ver, ¿a qué te referís con adaptar? Y que vos decís, viste que ahora, no sé, los juegos de consola generalmente están muy de Sí. moda adaptar en series o pelis o lo que Ajá, sea, ok. ¿no? Si pensás en un juego de mesa, O sea, un juego de mesa, hacerlo serie o película. exactamente. Ah, ok. Capaz es una pregunta que tenés que pensarla un poco, No, te yo la puedo tirar y dejar no pensando. sé si qué juego exactamente, porque bueno, por ahí lo nombro y la gente no lo conoce, pero sí me iría por alguno tipo campaña. Tipo campaña. Y Ujú. creo que es lo más, porque vamos a suponer, adaptar un TEG, No, sí, son guerras. Hay cuántas películas de guerra hay, cuántas series de guerra hay. sí, Ahora, como decías vos, Mansión de la Locura, que es en un 1930 con unos investigadores, que si bien hay, debe haber series de películas, pero con esto de los monstruos sobrenaturales, porque sí. Mansión de la Locura está basado en H. P. Lovecraft, el escritor, y es Mm. horror cósmico. Y no sé si he visto mucha, o sea, es más terror pero digo, si me centro en una historia que, no sé, que el juego de mesa me dice, ustedes investigadores los llamamos, por ejemplo, a que vengan a esta mansión a investigar tal cosa, mi nombre es tal, y resulta que el mayordomo, digo, me parece más adaptable también a una serie y Mm. me atraparía más que, por ejemplo, no sé, como dijiste Root, pero algún juego más europeo, una agrícola, una de la granja, como que Sí, no. sí, sí, Pero sí me gustaría, mansiones creo que puede andar bien en una serie o una película. sí. Está bueno. Hay otros que incluso, no sé si en series, pero lo que pasa es que, bueno, uno no sabe qué vino primero, el libro, el juego o la serie. Es verdad. Porque, por ejemplo, The Witcher, el The Sí, Witcher es un libro que se hizo un juego que después se hizo una serie. sí, Juego de Tronos es un libro que sí, se hizo serie. sí. Entonces, bueno, hay que ver de qué manera encaja un juego de mesa, ¿no? Ujú. Pero pienso en esto, en la historia, o no tanto en la regla, porque sería como complejo. Pero bueno, si te responde la Sí, pregunta, sí, sí, me responde, me parece que un está Sleeping bueno. Gods, yo no he visto serie por ahí, Robinson Crusoe, o No, es alguna verdad. así Sí, sí, de sí. hace muchos años. Sleeping God estaría bueno. Sí, creo que sí. Bueno, Bueno, hemos llegado al final, hemos llegado al final. Esperamos que, bueno, que le haya gustado este primer capítulo, hablando un poco de todo. Y bueno, seguiremos hablando de hobby en los próximos. totalmente. ¿Con qué nos No lo encontraremos? sé. Ah, muy bien. ¿Tu nombre cómo era? Rama. Yo soy Clau. Gracias por quedarse acá. Chau, chau. Chau.